Continuación, realizaremos un repaso conceptual e histórico sobre la presión arterial basándonos en el libro Monitoría Hemodinámica de Pinsky. La medición de la presión arterial, sin lugar a dudas, es la piedra angular de la monitorización hemodinámica en la unidad de cuidados intensivos. La medición de la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, la presión arterial media. Incluso existen estudios que establecen puntos de corte objetivo en múltiples situaciones patológicas. Por ejemplo, el Sepsis-PAM para la sepsis, que estableció un punto de corte superior a 65 milímetros de mercurio. Y en algunos contextos, como los pacientes con antecedente de hipertensión arterial, unos puntos ligeramente superiores, en torno a 75 milímetros de mercurio. Existen muchas formas de medir la presión arterial, de manera invasiva mediante catéteres o líneas arteriales insertadas en la arteria radial, la arteria braquial, la arteria femoral, etc. O de manera no invasiva mediante la medición intermitente de la misma a través de brazaletes oclusivos inflables que pueden permitir mediciones de manera manual o automática mediante oscilometría y manual mediante métodos auscultatorios a través de la identificación de los ruidos de Korokov o palpatorios, con sus respectivas limitaciones. Ejemplo, para el método palpatorio, solamente podemos identificar la presión arterial sistólica. No obstante, está descrito en la literatura. O mediante mediciones continuas a través del método de campleo de volumen o pinza para dedo, o tonometría arterial por aplanamiento, que puede realizar mediciones mediante sensores manuales o sensores controlados electrónicamente. Si hacemos un recuento histórico de la presión arterial y su medición, veremos que las primeras mediciones eran de carácter invasivo. En el siglo XVIII, por poner un ejemplo, Stephen Hales realizó experimentos fisiológicos para cuantificar la circulación cardiovascular en distintos modelos animales, y esto lo hizo mediante la medición de la altura de la columna de sangre en un tubo de vidrio que era insertado directamente en alguna arteria. En el año 1847, prosiguiendo con la línea de desarrollo histórico, Carl Ludwig grabó por primera vez y presentó dicha grabación de la presión arterial mediante un sistema que consistía en un lápiz adherido a un manómetro de mercurio de Poiseuille, y este invento lo denominó como quimógrafo. En el año 1855, Carl von Bierort desarrolló un transductor no invasivo que grababa la presión arterial en la arteria radial. Era capaz de grabar la onda de la presión arterial utilizando unos pesos externos que permitían determinar la presión de cierre de la arteria, y esto lo denominó como esfingómetro. Este esfingómetro fue mejorado en el año 1860 por Étienne-Jules Marey. En el año 1856, Jean Favre realizó las primeras mediciones invasivas de presión sistólica en humanos. Hasta ese momento, las mediciones habían sido en animales, cuando hablamos de mediciones invasivas. Pero fue Jean Favre en 1856 quien, con pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos, realizó las primeras mediciones invasivas de la presión sistólica en seres humanos. Y esto lo hizo usando un manómetro de mercurio que estaba conectado a una cánula que era insertada en una arteria, que bien podía ser la arteria femoral o braquial. En el año 1872 a 1884, Frederick Akbar Mahomet estableció la ciencia del análisis del contorno de pulso. En este momento hago un paréntesis útil para la praxis. Nosotros, a través de una fórmula matemática manual, podemos calcular una variable dinámica que se considera útil para poder guiar la reanimación con líquidos.
es una variable dinámica conocida como la variabilidad de la presión de pulso, y esta se calcula cogiendo la presión máxima menos la presión mínima, dividiéndola sobre la presión máxima más la presión mínima dividido 2. Y este resultado se multiplica por 100, porque el resultado de la variabilidad de presión de pulso es un resultado que es porcentual. Y el punto de corte para saber si un paciente es respondedor a líquidos o no es 13%. Sin embargo, aunque es tema de otra charla, la variabilidad de presión de pulso tiene algunas limitaciones, como que el paciente debe estar bien sedado, no debe tener arritmias, etcétera, etcétera. En el año 1881, Samuel Siegfried Karl von Bach desarrolló el esfingomanómetro moderno y lo hizo con una bolsa de hule que estaba llena de agua y que se ubicaba alrededor de un bulbo que estaba conectado a una columna de mercurio, se ubicaba sobre la arteria radial. Pierre Potain mejoró el esfingomanómetro y en vez de utilizar agua empezó a utilizar aire, como los métodos contemporáneos. Scipione Riva-Rocci en el año 1896 describió la evaluación de la presión arterial utilizando esfingomanometría con brazaletes oclusivos no expandibles en el miembro superior, unidos a un manómetro de mercurio. El problema con el estudio de Riva-Rocci o las publicaciones de Riva-Rocci es que él empleaba brazaletes muy angostos y eso genera alteraciones en la estimación de la presión arterial. En 1901, Heinrich von Reichenhausen propuso utilizar brazaletes más grandes para poder solucionar esta problemática. Nikolai Korotkov fue quien describió los ruidos de Korotkov, que actualmente se utilizan para el método auscultatorio de medición de la presión arterial. Joseph Erlanger y Víctor Pachón en el siglo XX describieron el método oscilométrico y en 1969 se describió que el punto máximo de oscilación correspondía a la presión arterial media. De los 70 en adelante se empezaron a desarrollar procesadores y microprocesadores. La medición invasiva de la presión arterial es el patrón de oro para medir la presión arterial en un paciente, sobre todo en la unidad de cuidados intensivos, y esto se hace a través de una canulación arterial y es de utilización rutinaria en los pacientes inestables con signos de insuficiencia circulatoria o en los pacientes críticamente enfermos. Arterias que se pueden utilizar, muchas: la arteria radial, la arteria femoral, la arteria braquial y la arteria dorsal del pie. Usualmente estas líneas se colocan empleando una técnica de Seldinger modificada. Es mejor colocarlas con ecógrafo y claramente al ser un proceso invasivo existen riesgos, complicaciones como embolismo, daño isquémico, sangrado, pseudoaneurisma u errores iatrogénicos como que la guía metálica se vaya por la arteria. Y eso es una problemática importante. El catéter intraarterial se conecta al sistema vascular y también se conecta a un sistema que recoge la presión arterial y la transmite a un sistema tubular lleno de líquido. La columna de líquido que está en el sistema tubular transmite la señal de la presión al diafragma del transductor de presión y lo deforma físicamente. Y esto genera cambios en la resistencia eléctrica de los medidores de presión que se encuentran adheridos al diafragma y que se encuentran en el otro lado. Si el diafragma está abierto a la presión atmosférica, vamos a tener una medición confiable. Finalmente, esta medición se va a traducir matemáticamente a ondas. Cuando nosotros hablamos de la medición invasiva, debemos tener varias consideraciones prácticas, como que el eje flebostático tiene que estar a nivel de la aurícula derecha, o como que debemos configurar o setear el sistema a 0 en el monitor
con el objetivo de que lo configuremos en relación a la presión atmosférica. También es importante mencionar la prueba de flujo rápido. La prueba de flujo rápido lo que hace es verificar la frecuencia natural y el amortiguamiento del sistema de monitorización directa de la presión arterial. La prueba de flujo, ¿en qué consiste? Consiste en inspeccionar la forma de la onda arterial luego de lavar el sistema con 300 milímetros de mercurio y terminar abruptamente la maniobra de lavado. En cuanto a la medición de la presión arterial de manera intermitente no invasiva, esto se hace con brazaletes inflables llenos de aire que ocluyen la arteria en el sitio de la medición y hacen mediciones intermitentes no invasivas que, si bien pueden ser automáticas o manuales. Dentro de las manuales hablamos de algunos métodos: método palpatorio y método auscultatorio. El método palpatorio consiste en palpar el pulso distal al brazalete durante la desinflación lenta. Esto, como habíamos dicho en la segunda diapositiva, solamente permite evaluar la presión sistólica. Es un método poco confiable. El método auscultatorio se hace a partir de la identificación de los ruidos de Korotkov. Hay 5 ruidos. El primer ruido corresponde a la presión arterial sistólica y el quinto ruido corresponde a la presión arterial diastólica. Para ello, auscultamos dichos sonidos de manera distal al brazalete, una arteria distal, y se ausculta con un estetoscopio. Otro método que habíamos mencionado era el método oscilométrico, que lo que hace es identificar oscilaciones y en base a esa identificación somos capaces de saber la presión sistólica máxima. La presión sistólica es la oscilación inicial y antes de frenar dicha oscilación va a encontrarse la presión arterial diastólica. Dado que un tamaño muy grande infraestima la medición, mientras que un tamaño muy pequeño la sobreestima. Liman y colaboradores publicaron un estudio donde analizaron datos de pacientes en la unidad de cuidados intensivos, lo pueden ver en pantalla, y compararon los valores de la presión arterial identificada por métodos oscilométricos con las mediciones directas mediante línea arterial. ¿Y qué observaron? Básicamente observaron unas discrepancias relevantes entre ambos métodos, siendo el patrón de oro la medición invasiva. Wax y colaboradores también publicaron otro estudio en pacientes de cirugía no cardíaca, donde hicieron mediciones oscilométricas y también mediciones invasivas, y que encontraron que las mediciones oscilométricas eran más altas, sobreestimaban los valores de la presión arterial, sobre todo durante la hipotensión, mientras que los métodos oscilométricos infraestimaban la presión arterial cuando la presión arterial era alta. En cuanto a la medición de la presión arterial continua no invasiva, debemos mencionar dos tecnologías de evaluación. Esto funciona a partir del análisis de la onda de presión arterial. ¿Y cuáles son esos métodos? La abrazadera de volumen, que también se llama tecnología de descarga vascular o tecnología de brazalete de dedo, y el otro método es la tonometría de aplanamiento de la arteria radial. En cuanto al método de la abrazadera de volumen, este método utiliza un brazalete inflable sencillo o un brazalete de doble dedo que tiene una luz infrarroja integrada y que es capaz de hacer una transmisión pletismográfica infrarroja de los datos que obtiene. Este sistema ajusta la presión múltiples veces por segundo para mantener un volumen en la arteria del dedo de manera constante. Y de esta presión deriva entonces la curva de presión arterial que identifica. Este método fue descrito hace muchos años, en 1972, por un fisiólogo checo de apellido Penax, y existen algunos sistemas de ejemplo, por ejemplo el CRISAI o el sistema SYNAP. El SYNAP básicamente calibra valores de la presión arterial sistólica y la diastólica que fueron obtenidos con el brazalete de dedo mediante mediciones oscilométricas de la presión arterial que fueron evaluadas con un brazalete en el miembro superior que está integrado. Estos sistemas utilizan algoritmos propios de la compañía en cuestión.
En algunas situaciones, como las alteraciones de la perfusión del dedo, la enfermedad vascular periférica, la hipotermia o el edema, no son confiables. Y la tonometría de aplanamiento de la arteria radial utiliza un sensor de presión aplicado sobre la arteria radial y se basa en el principio de Pressman-Newgard, que fue planteado en 1960 y que posteriormente fue desarrollado por otros investigadores. Para poder hacer la medición, se debe aplastar la pared de la arteria y ese aplastamiento causa que la amplitud de la presión de pulso sea máxima. Debe ser una arteria superficial y debe ser una arteria que esté soportada por una estructura ósea para poder hacer el aplastamiento. Ejemplo, la arteria radial, que recuerden que la radial está soportada en el hueso estiloides. Un metaanálisis de exactitud realizado por Sang-Hyun Kim y colaboradores mostró que las distintas tecnologías de monitorización de la presión arterial continua no invasiva tenían una diferencia acumulada global en promedio de 3.2, más o menos 8.4 milímetros de mercurio. Este metaanálisis incluyó 28 estudios. En conclusión, la presión arterial es una variable hemodinámica crucial en los pacientes gravemente enfermos. En pacientes críticos se prefieren los métodos invasivos. La línea arterial es un catéter conectado a un sistema tubular lleno de líquido, un transductor de presión, un eje flebostático y un infusor. Y por último, en el futuro, técnicamente las mediciones de la presión arterial deben contar con mejores procesadores y deben ser cada vez menos invasivas.